Buenas noches, Buenas Daniel. Buenas noches, Bienvenido. Javier. O sea, La verdad que es un honor encontrarme con usted, con quien nos seguimos mutuamente a través de Twitter y de las redes sociales. Del mundo virtual pasamos al mundo real. Y con Javier, con quien nos une una amistad de varios años y con quien juntos, desde el mundo cristiano, hemos luchado por representar a Cristo en la nación y porque los principios cristianos puedan prevalecer en las leyes y en las políticas nacionales. Bueno, eso. Bienvenidos, Alberto. Gracias, Javier. Eso, pues, nos honra, pues, que por lo menos usted veo que comparte con nosotros algunas inquietudes en temas de redes sociales y de otros puntos de vista. Bueno, lo primero que usted asesor legal de la Liga Municipal Dominicana, de la Liga de Béisbol. Confunde las instituciones. Sí. Bueno, desde este año ocupo esa posición como director de asuntos legales, consultor jurídico de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Pero yo he estado involucrado en el béisbol prácticamente toda mi vida. Oh, sí. Primero como fanático por pocos años. ¿De qué equipo eres? Yo era. Ah. Era seguidor de los Tigres del Licey, pero luego entré a la crónica Buen equipo. Sí, un muy buen equipo. Luego entré a la... Yo aquí lo he dicho de chiquito, José Alberto. No, excelente. O sea, son excelentes rivales. Es la rivalidad por antonomasia de la Liga Dominicana. Sí. Luego paso a formar parte de la crónica deportiva. Trabajé por muchos años en el Listín Diario, luego en Última Hora. Cubrí mucho béisbol invernal, cubrí series del Caribe. Última hora. Sí. Pero usted es muy joven, usted no pudo haber estado en Última Hora. Bueno, lo que pasa es que entré a Última Hora. Fui el empleado más joven en la historia de Última Hora. Entré incluso siendo menor de edad, con 17 años. Wow. Como miembro de la redacción deportiva, traductor. También me encargaron el cierre de las páginas deportivas de Última Hora, primero bajo la tutela de don Héctor J. Cruz, luego con Joel Adames. Estuve ahí hasta el año 2001 y luego cuando me graduó de la universidad me dedico de lleno a lo que es mi carrera. Trabajé en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, fui el relator de la comisión que reformó el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, o Código del Menor. Luego en el año 2002 fui designado primer secretario de la Embajada Dominicana en Suecia, donde aproveché mi estadía en Estocolmo y pude hacer la maestría. Hermosa ciudad Estocolmo. Excelente ciudad, muy organizada, limpia. Muy bien estructurada, una sociedad que me apena mucho ver lo que se ha convertido hoy, 15 años después de yo haber estado allá, por el descontrol gubernamental en el flujo de migrantes. Sí. El gobierno sueco no controló el flujo migratorio, le dio una entrada, vamos a decir, no irregular, pero indiscriminada. fue muy flexible con los inmigrantes y refugiados provenientes de Siria y del Medio Oriente, y ahora tienen una situación en Suecia incontrolable, donde poblaciones enteras en Suecia han cambiado su estructura, la criminalidad ha aumentado, un país con tasa cero de criminalidad, el nivel de inseguridad ha subido hasta el punto que la policía en Suecia está ofreciendo escoltar a las personas que van a hacer ejercicio a los parques. Si usted va a correr o a caminar en un parque en Suecia, la policía le ofrece el servicio de escolta, donde policías en bicicleta o caminando junto a usted lo acompañan a hacer ejercicio, por el temor que mucha gente tiene de salir a las calles y por los crímenes, sobre todo sexuales, que los suecos han sufrido a manos de inmigrantes de países del Medio Oriente. José Alberto, sí. Pero pienso que nosotros como sociedad debemos mirar en el espejo entonces de Suecia, porque aquí nos encaminamos hacia esa dirección. Claro que sí, Suecia fue un país, y para conectar con el tema que vine a tratar hoy, que se rindió en los años 60 y en la década del 70 a la ideología de género. Al rendirse a la ideología de género, Suecia, como consecuencia, vivió una drástica reducción de su tasa de natalidad. Para que una nación sobreviva, la tasa de natalidad debe ser de 2.5. Mínimo. Cuando está en 2.3, la situación es deficiente, pero todavía puede ser reversible. Sí. Si ya es 2.2 o menos, la nación difícilmente sobreviva. La tasa de natalidad en Suecia ahora mismo ronda el 1.3, 1.4. Pero no solamente en Suecia, o sea, hay varios países que están en esas condiciones. Incluyendo República Dominicana. La tasa de natalidad en la República Dominicana está en 2.3. Nosotros en República Dominicana estamos en un punto en que podemos revertir esa deficiencia en la natalidad y preservar nuestra nación y preservar nuestra identidad. Sin embargo, vi que en el segmento anterior ustedes comentaban el problema de Haití.
la tasa de natalidad de Haití es de 4.8. Exagerado. O sea que Muy si exagerado. la tasa de natalidad de Haití sigue aumentando o se mantiene estable y la de nosotros sigue disminuyendo, en 20 años tendremos una población. En 20 años la población de la isla va a ser predominantemente haitiana y lo que se conoce como la identidad dominicana, nuestra identidad cultural y nuestra identidad como nación, podría desaparecer ante una población que reside en la margen occidental de la isla, que crece a un ritmo superior y vertiginoso con respecto a la población dominicana. Y eso que si en algo, por algo se ha mantenido la tasa de natalidad en República Dominicana, ha sido por el embarazo adolescente, da pena decirlo. Sí, porque que ese es una gran parte de los embarazos que se producen en República Dominicana no son de mujeres adultas ya formadas, sino de adolescentes. Bueno, en ciertas poblaciones, en ciertas poblaciones de la República Dominicana, el embarazo de adolescentes es crítico en la República Dominicana. No podemos ser ciegos a la realidad, don Daniel, no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos un serio problema con los embarazos en adolescentes en República Dominicana, pero la mayor forma o la mejor forma de enfrentar el problema que representa el embarazo de adolescentes en República Dominicana no es seguir los dictados de la ideología de género, con una educación sexual que lo que va a incentivar es más relaciones sexuales. Lo que tenemos que propiciar en la población adolescente, una educación sexual que las enseñe a ellas y a ellos también, a los varones y a las hembras, a cuidarse mutuamente, a protegerse, a retrasar lo más que puedan el inicio de la relación sexual hasta que puedan tener una edad madura. Lo ideal es que pueda ser a la llegada del matrimonio, pero que esperen tener una madurez emocional, física, intelectual, social y hasta económica, porque un embarazo conlleva responsabilidad económica y el adolescente no está preparado ni física ni emocionalmente, ni económicamente. Ni económicamente, mucho menos. Entonces ahí lo que se genera es el círculo de la pobreza. Entonces yo creo que la educación sexual que se va a impartir en la República Dominicana debe ser una educación sexual basada en responsabilidades, porque el acto sexual no es como lo que vende Hollywood, un deporte. El acto sexual es un acto responsable y por eso Dios diseñó la actividad sexual para que se desarrollara en el contexto de un matrimonio, porque el matrimonio, como institución primaria de la sociedad, como fundamento de la familia, es la institución donde usted aprende a ser ciudadano. En el matrimonio usted aprende a desempeñarse con responsabilidad. Usted aprende a sacrificarse por la otra persona. Usted aprende a cuidar a otra persona. Luego cuando llegan los hijos, usted se sacrifica por más personas, cuida más personas, provee para ellos, los protege a ellos y ahí es que usted se forma como ciudadanos. Y ahí es donde los hijos, en una institución familiar fundamentada en un matrimonio estable, es que los hijos aprenden a ser ciudadanos. José Alberto, decía este fenecido presidente que fue asesinado de Libia, Muammar Gaddafi, Sí. que los musulmanes se apropiarían del mundo en los próximos 30 años, decía él, sin tirar un tiro. Y parece ser que se está logrando esto porque la raza musulmana se está expandiendo, sobre todo en el área de Europa y también Latinoamérica y en la mayoría de los continentes. Entonces, la disminución de la población, ¿verdad? De la disminución de la natalidad en esas naciones, como el caso, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Francia, España, o sea, están confinadas a que los musulmanes sean quienes en 25 años, 20 o 25 años, sean quienes predominen entonces en esos países. Porque esa disminución de natalidad que hay, o sea, no le va a permitir a ellos mantenerse como sociedad europea, sino que van a ser musulmanes. Estamos hablando que de tener un gobierno musulmán, porque a mayoría de ciudadanos, pues es lógico. Fíjate, el alcalde de Londres es un hijo de inmigrantes musulmanes. Pero lo que te iba a decir con el tema de los musulmanes y de Europa, es que Europa como la conocimos está condenada a desaparecer. Esa civilización que sirvió de fundamento a Occidente y que fue fundada sobre las bases del cristianismo, va a desaparecer ante el Islam y, como bien decía el coronel Gaddafi, sin lanzar un tiro. Los árabes, desde que se formaron como civilización y desde que Mahoma logró la unificación del mundo árabe bajo la bandera del Islam o de una religión que adoraba un único Dios, y desaparecieron los dioses que conformaban la mitología árabe, salieron a la conquista del mundo. Conquistaron el norte de África, conquistaron el Medio Oriente y siempre soñaron con conquistar Europa.
Hay que recordar cuando trataron de entrar a Europa y llegaron hasta Francia, que fueron rechazados por Carlos Martel y un grupo de valientes franceses que los obligaron a replegarse. Lograron entrar a España por la península ibérica, pero no lograron avanzar de los Pirineos. Luego, cuando se forma el Imperio Otomano, aliado a Alemania, trata de conquistar gran parte de Europa. Y si el Imperio Otomano y los alemanes ganaban la Primera Guerra Mundial, parte de Europa iba a quedar bajo la influencia de ese imperio. Pero cuando pierden la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano cae en desbandada y sus territorios son distribuidos entre los aliados, sobre todo Francia e Inglaterra, se pensó que el sueño de conquista musulmana terminó. Pero es todo lo contrario. Ahora el mundo islámico avanza y se extiende por Europa. De manera vertiginosa. En poblaciones europeas son mayoría. Mencionamos el caso de Suecia, pero también pasa lo mismo en Austria, pasa lo mismo en Holanda, pasa lo mismo en Alemania. Y en lugares específicos de Europa Occidental, ya los islámicos son mayoría. Pero incluso en Alemania no son mayoría. No, en lugares específicos, en ciertos pueblos, ciertos pueblos pequeños. Algunos poblados. Pero sobre todo aquellos que están vinculados con el mundo agrícola, porque ellos indiscutiblemente, una de las trampas está en que se les permitió entrar para utilizarlo como mano de obra agrícola. Exacto. En España lo mismo ha sucedido con el tema. Y ya hoy en día, por ejemplo, tú te vas a determinadas regiones de España y ellos son los comerciantes. Exacto. Ellos son los comerciantes. Y dueños de negocios. Y cada vez crecen más, avanzan más. Incluso su expansión se está produciendo en países como Haití. En Haití hay 13 mezquitas que se han fundado. Sí. Y ellos ya están comenzando a entrar a la República Dominicana. Cierto. En Venezuela hay una población islámica que ronda aproximadamente las 200.000 personas. Sí, eso ya estaba bastante consolidado y desde hace tiempo. En Trinidad y Tobago también creo que alcanzan casi la mitad de la población de esa isla. Es decir, que el mundo islámico avanza con fuerza y su tasa de natalidad es de 8.4. Wow, es decir, es la tasa de natalidad más alta del mundo. Mientras que su tasa de natalidad crece, la nuestra va disminuyendo. Entonces, creo que el mundo tiene varias amenazas. El Islam radical es una de ellas, pero también la ideología de género, con su cóctel explosivo de aborto como derecho humano, matrimonio homosexual, educación sexual liberal, derecho a la transexualidad, derecho a la relación sexual con quien yo quiera o con lo que yo quiera, puede convertir el mundo en un lugar sumamente peligroso, porque ese cóctel peligroso también contempla otro ingrediente, que es la desaparición de la libertad religiosa y la persecución de todo aquel que se oponga a la implementación de estas políticas y de estas leyes en los países. En Estados Unidos, cuando se produjo la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que legalizó el matrimonio entre homosexuales en el año 2015, ahora resulta que dueños de negocios cristianos que por asuntos de conciencia no le están dando servicio a bodas homosexuales están siendo demandados sí. Y sus negocios cerrados porque no pueden pagar las multas altas que las comisiones antidiscriminación crean en esos países. Por eso nosotros nos hemos opuesto por escrito como Grupo Acción Cristiana a los intentos del Congreso Nacional de instaurar una ley antidiscriminación muy parecida a la de Canadá y a la de los Estados Unidos. Es una ley de protección sobre todo. Exactamente, es una ley que depositó el Consejo Nacional del VIH-Sida, presidido por el doctor Víctor Terrero, que tiene oficina en el propio Palacio Nacional. Lo está tratando de canalizar en el Congreso. El proyecto no ha avanzado, pero ya está depositado en el Congreso. Ese proyecto de ley crea una Comisión Nacional Antidiscriminación, que es una especie de ministerio público de policía. Va a poder celebrar audiencias, va a poder presentar acusaciones contra personas que incurran en supuesta discriminación, e incluso va a tener el poder de fijar multas. Entonces, esa ley, su inconstitucionalidad, si es aprobada, va a ser llevada ante el Tribunal Constitucional. Porque, ¿y qué pasa con la libertad religiosa? ¿Qué pasa con la libertad de conciencia? ¿Qué pasa con la libertad de cultos? ¿Por qué estos grupos tienen que ir a una repostería cristiana a pedirle que le hagan un bizcocho de bodas? Para fastidiarnos. Cuando hay otros negocios de repostería que le pueden dar el servicio y ni siquiera preguntar. O sea, estaríamos hablando entonces, José Alberto, que hay un plan todo enmarcado, entramado,
para, yo diría, perseguir la fe cristiana, porque pienso que la ideología de género, o sea, lo que busca es justamente, o sea, desaparecer lo que es la familia. Sí. Porque tan pronto, o sea, los homosexuales no tienen hijos, no engendran, no procrean. Exacto. Entonces hay un plan, y sabemos que hay organismos internacionales como el caso de la ONU, por ejemplo, la OEA, la Unión Europea y otros organismos que están empeñados totalmente en disminuir la población mundial. Entonces, por primera vez vemos que en Estados Unidos un presidente como el caso del presidente Barack Obama, que desde la Casa Blanca promueve el matrimonio homosexual, promueve la ideología de género. Nunca ha visto esto en la Casa Blanca. Y recuerda la famosa directiva del gobierno de Obama que instauró en los baños para el tercer sexo, Sí. para el tercer género, también aprobó que todo aquel que se sienta ser mujer podía entrar a los baños de mujeres aunque fuera hombre. ¿Qué desorden? Fue Mike Pence, que como gobernador de Indiana fue el único gobernador que decidió no acatar esa directiva del gobierno de Obama. Y le dijo claramente a Obama: en mi estado mando yo, no manda el gobierno federal. E Indiana no implementó esa ley. Y ahora tengo entendido que en este nuevo gobierno de los Estados Unidos, con Mike Pence como vicepresidente, se produjo ya una directiva del presidente Donald Trump que revocó esa directiva del presidente Obama. Y ya, por ejemplo, un hombre no puede entrar al baño de mujeres. O sea, porque fenotípicamente hombre. Biológicamente hombre no puede entrar al baño de mujeres. Bueno, biológicamente eso es relativo, porque yo digo fenotípicamente porque es hombre de apariencia, aunque de mentalidad pues puedes tener otro sexo, porque ese es uno de los graves problemas del tema de la sexualidad. Bueno, el tema de derechos humanos, un tema muy socorrido hoy en día, pero que tiene sus vertientes, porque los derechos humanos, cuando se clama por derechos humanos, se tiene que clamar por derechos que no afecten a terceros, porque ese es uno de los graves problemas de las personas que muchas veces se colocan en una posición, podríamos decir, extrema. Ese es un tema que yo siempre he dicho, que donde hay un Estado social y democrático de derecho, el tema de derechos humanos viene a ser un elemento complementario, supletorio, porque justamente la razón del Estado social y democrático de derecho son los derechos humanos. Claro, en países como los nuestros, donde hay tanto déficit de gobernanza, de gobernabilidad, de problemas de régimen de consecuencia, de opacidad del régimen jurídico, pues indiscutiblemente que el tema y el discurso de los derechos humanos es un tema que debe tenerse siempre a mano. Pero ahora vamos a continuar con nuestro invitado, ¿verdad? Con temas que estamos asumiendo desde diferentes aristas y desde el ámbito de las diferencias, pero que democráticamente pues lo podemos dilucidar. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, y con este tema de las migraciones masivas que se están produciendo, y es que los países occidentales van a los países lejanos de Oriente, crean los problemas y entonces después no quieren asumir las consecuencias. Por ejemplo, y hay que tener bastante claro, las intervenciones norteamericanas en Medio Oriente han provocado una desarticulación de unos regímenes que no se parecen en nada a los nuestros. Ellos no tienen la concepción de democracia que tenemos nosotros. Ellos tienen una concepción totalmente diferente. En el caso de Irak, por ejemplo. Sí, podemos hablar que realmente el problema de Irak lo generó Estados Unidos. Porque Saddam Hussein, como dictador, sube con el apoyo de Estados Unidos. Sí. Y es mantenido en el poder por muchos años gracias al apoyo de Estados Unidos. Sí. Cuando él decide invadir Kuwait en 1990, se rompe esa relación con Estados Unidos. Sí. Estados Unidos invade o ataca Kuwait para liberar a Kuwait. Se produce lo que es la primera guerra del Golfo Pérsico, pero esa dictadura se mantuvo por 13 años. Luego, cuando Bush hijo forma la coalición junto a Tony Blair, la cual Francia no apoyó, sí, para atacar Irak y destruir a Saddam Hussein, fue bajo el pretexto de la existencia de armas nucleares.
lo cual la ONU, a través de su servicio de inspección, que en ese momento lideraba un sueco, Hans Blix, no pudo confirmar. Y se confirmó con el tiempo que las armas nucleares no existían. Nunca existieron. Entonces Estados Unidos invade Irak y lo que le generó al mundo fue primero una desarticulación de la sociedad iraquí y al mismo tiempo un problema como el del terrorismo, que en ese momento estaba focalizado en Al Qaeda, se convirtió en un problema ya de tipo mundial, de tipo universal, porque Al Qaeda se ramificó en múltiples grupos terroristas, luego vino el ISIS, el Estado Islámico, y ya el terrorismo se convirtió en amenaza mundial. Escúchame, luego se produjo el flujo migratorio hacia Europa, que convirtió a cada país de Europa en escenario o en sede de células terroristas. Entonces, muchas veces Occidente crea los problemas que luego quiere enfrentar. Sí. Y en el caso de Estados Unidos, su invasión indiscriminada a Irak, sin estar apoyada en ninguna evidencia, y en el caso de Europa, su baja tasa de natalidad, influenciada por la ideología de género, el auge del aborto, el auge del matrimonio sin responsabilidades, el rechazo de los hijos, ha producido que Europa vaya desapareciendo, la raza europea deje de multiplicarse y la raza islámica instalada en Europa con una tasa de natalidad superior a 8.4 se multiplique cada vez más y comience a cambiar la configuración de la sociedad europea. Sí, yo recuerdo que cuando se produjo ya prácticamente el cerco definitivo de Saddam Hussein, hubo una institución que incluso estuvo implicada en el diseño de las estrategias de la guerra de Vietnam. Se me escapa el nombre. Es un consulting norteamericano especialista en temas de guerra. Ellos tocan otros temas. Y había un documento que estuvo en la web durante 2 días. Los 2 días lo sacaron de la web, donde Estados Unidos proponía, luego de destituido Rand Corporation, como se le dice, ellos fueron de los que diseñaron el final de la guerra de Vietnam, que fue fatídico para Estados Unidos, porque se les revertieron todas las hipótesis sobre las cuales ellos sustentaron su proyecto de prácticamente de extinción de las fuerzas del Vietcong. Pues resulta que fue el Vietcong quien extinguió prácticamente a las fuerzas de Vietnam del Sur. Pero esa gente gana muchísimo dinero y en esos consulting hay expresidentes de Estados Unidos, gente que pertenece a los nichos de poder fáctico. Y habían planteado con el caso de Irak, porque la gente no sabe que Hussein lograba el equilibrio entre los grupos hachemitas y los grupos chiitas. Sí. Sí. Entonces, siendo los hachemitas justamente en Irak la fuerza mayoritaria y los chiitas eran los minoritarios, pero Estados Unidos pretendió hacer una jugada maestra que fue lo que los llevó al fracaso actual. Primero, Estados Unidos pretendió hacer un corredor desde Irán que pasara por Irak y cogiera por el sur de Turquía, de un reino hachemita, que son la mayoría y son incluso los que más recursos económicos, los dueños de las mayores fortunas que hay ahí. Pero eso tenía una finalidad, y era quitarle parte de del territorio sur a Turquía para fundar una nación kurda ya definitivamente, que tuviera suelo con recursos, porque todo el mundo sabe que donde está la supuesta república kurda son unas lomas, unos pedregales que no hay ni donde sembrar una rosa. O sea, y que los kurdos pues le sirvieron en un momento determinado a Estados Unidos para enfrentar las tropas rusas. Sí. Porque eso es un juego de ajedrez muy... Sí, no, la geopolítica es un juego de ajedrez. Así como la política local, sí, o la política de cada país, la política doméstica es un juego de ajedrez. La política internacional o la geopolítica es un juego de ajedrez de altos quilates. Claro. Y se producen unas alianzas inverosímiles. Fíjate cómo ahora en Siria, Estados Unidos y Rusia estaban combatiendo juntas al Estado Islámico. Pero por un lado el gobierno ruso estaba apoyando al gobierno dictatorial de Al-Assad, pero por otro lado Estados Unidos lo está combatiendo. Fíjate cómo en el mismo territorio
Rusia y Estados Unidos por un lado eran amigos, pero por otro lado eran enemigos. Sí. Entonces es posiciones adversas. Un mundo laberíntico. Es un mundo laberíntico. O sea, Alberto, perdón, Adiel. Dentro de todo este escenario que estamos viendo a nivel mundial, donde hay una insistencia y un reclamo de unos supuestos derechos humanos, sí, por los grupos LGTBistas. Claro. O sea, las sociedades como la nuestra todos los países prácticamente, o sea, hemos creído y creemos en la familia establecida por Dios, en el matrimonio establecido por Dios, porque todo Dios lo hizo perfecto. O sea, ¿cuál debe ser la posición porque yo creo que estos grupos debe haber alguna manera de nosotros contrarrestar esa imposición, porque se nos quiere imponer algo que riñe contra todos los principios. Javier, nuestro mayor defensor es la propia Constitución de la República, proclamada en el año 2010, la cual en su artículo 55 define el matrimonio entre hombre y mujer como el fundamento de la familia. Y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aunque no se nos aplica directamente a nosotros, pero sirve de marco de referencia para el día en que el artículo 55 puede ser desafiado ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Europeo, con sede en Estrasburgo, dijo claramente que el matrimonio entre personas de un mismo sexo no es un derecho humano, es un derecho civil. Ni siquiera el matrimonio entre un hombre y una mujer es un derecho fundamental o un derecho humano, es un derecho civil que el Estado lo otorga a quien quiere y el Estado lo instituye como una manera de preservar la nación y de expandir la nación, porque es la única institución que permite la multiplicación de la raza humana y por ende la continuidad de esa nación en el tiempo. Pero fue muy importante esa sentencia del Tribunal Europeo porque le dijo a los estados europeos que no pueden ceder ante presiones para instalar o instaurar el matrimonio homosexual. Y le dijo a los grupos LGTB que no pueden pedirle a los estados que les reconozca un derecho fundamental a casarse. El Estado se lo da si quiere, pero si no quiere, no le está violando ningún derecho fundamental y, lo más importante, no está incurriendo en discriminación, porque inmediatamente ellos te acusan de que tú los estás discriminando cuando no les permites casarse. No incurrimos en discriminación cuando le negamos a un homosexual el derecho a casarse con una persona de un mismo sexo, porque el matrimonio es una institución instaurada por Dios, preservada en nuestras constituciones, que el Estado lo crea o lo regula por ley para permitir la continuidad de esa nación en el tiempo. Lo mismo pasa con el caso del aborto. Ahora el aborto desde hace tiempo se nos vende como un derecho humano y los grupos que promueven la despenalización del aborto en República Dominicana dicen que es un derecho humano exclusivo de la mujer. Y el derecho humano de la vida que está concebida en ese vientre, de ese bebé o de esa bebé que tiene derecho a la vida, que el artículo 37 de la Constitución dice que desde el momento de la concepción existe como vida humana y que tiene derecho a vivir. ¿Quién lo defiende? El Estado es el único que lo puede defender porque esa criatura no se puede defender. ¿Y cómo es posible, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de la lógica, que un derecho humano de una persona implique el asesinato de otra persona? Pero eso no cabe en ninguna cabeza. Eso cabe en la cabeza de una, vamos a decir, de una desquiciada como la señora Margaret Sanger, que fue la primera que publicó obras sobre el aborto como derecho humano. Pero ¿quién era Margaret Sanger? Margaret Sanger, la fundadora del feminismo de la segunda ola, fue una mujer cuyos libros sobre eugenesia y superioridad racial fueron las que motivaron a Adolfo Hitler a desarrollar sus propias teorías de superioridad racial y a llevarlo a la política pública. La única vez que la teoría de la superioridad racial se implementó como política pública fue en la Alemania nazi por Adolfo Hitler y por eso se crearon los campos de concentración. Estamos diciendo, Alberto, que estamos real y efectivamente frente a una amenaza de lo que es la familia original, lo que es el matrimonio, lo que es la vida, lo que es la fe. Pero claro, Javier, Daniel, la Alemania nazi mató 6 millones de judíos en los campos de concentración y otros 14 o 15 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, solamente en Estados Unidos, ¿cuántos bebés han muerto víctimas del aborto desde 1973, cuando se legalizó en la Suprema Corte, a la fecha, en 44 años? 46 o 47 millones de bebés han muerto, más de 1.500.000 bebés por año. Es decir, que el genocidio que se ha llevado a cabo con la legalización del aborto en Estados Unidos ha sido mayúsculo, 5, 6, 7 veces mayor.
que el perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo me pregunto, ¿eso es lo que queremos para República Dominicana? Un país luchando por estabilizar su tasa de natalidad, despenalizar el aborto, ¿para qué? Para reducir más nuestra tasa de natalidad. Y si se aprueba algún día el matrimonio entre homosexuales, entonces estamos hablando que lo que se querría es condenar a la República Dominicana a la desaparición. Porque por otro lado, se pretende enseñar en las escuelas una asignatura de educación sexual que venda el sexo como deporte. Y como bien señalamos al principio, el sexo no es un deporte, el sexo es una actividad responsable. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ante la amenaza que representa la multiplicación masiva del pueblo haitiano, queremos la extinción de la identidad dominicana. Una identidad que no fue creada en 1844. Ya tendríamos que venir a otro programa a hablar de historia dominicana. Nuestra identidad existe desde los años 1600. Desde la época de la colonia española ya podíamos hablar de una raza dominicana. Cuando la invasión de Penn y Venables, los corsarios ingleses, financiados por la corona británica, vinieron a ocupar lo que es hoy República Dominicana, quienes se enfrentaron a ellos en la boca del río Jaina y rechazaron esa invasión poderosa del ejército inglés aquí en territorio dominicano, fueron, vamos a decir, los futuros dominicanos. Eran hijos de españoles nacidos aquí en República Dominicana, fruto del mestizaje entre la raza española, la raza africana y la raza taína. Entonces, esos seres humanos, esos hombres que enfrentaron a Penn y Venables en la boca del río Jaina, eran dominicanos. Es decir, que la raza dominicana, la identidad dominicana existe 200 años antes de la fundación de la República. Es que una identidad nacional no se gesta por un acto de independencia. Por un acto de independencia, es un proceso. Claro. Ahora bien, ya queda muy poco tiempo, pero yo en lo que no creo que el tema de que se legal, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio gay, en particular lo digo porque eso no tiene sentido. Para mí eso es una aberración. Totalmente. En términos extremos. Ahora, yo digo que el hecho de que se establezca o se legitimara el matrimonio gay, eso no va a restarle a la relación heterosexual, porque el que es gay y el que es heterosexual. O sea, eso hay que tenerlo bastante claro. El problema, Daniel, es que tan pronto usted equipara las relaciones homosexuales o lésbicas a las relaciones heterosexuales, usted le quita valor a la institución del matrimonio. Y toda otra relación quiere montarse en ese mismo tren. Fíjate ahora lo que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá. En Canadá se dio el caso de un hombre que tuvo hijos con dos mujeres bajo un mismo techo, y ahora ellos tres le solicitaron a los tribunales canadienses que los reconozcan como matrimonio y que esos hijos que ese hombre ha procreado con esas dos mujeres puedan formar parte de una familia. Ahora en Argentina se dio el caso. O sea, un trío. Exactamente, en Argentina se dio el caso de que vagabundería, un tribunal argentino le ordenó a un oficial del Estado Civil que un hombre que tuvo hijos con dos mujeres también, los hijos de ese trío lleven 3 apellidos, el apellido del hombre y los 2 apellidos de las mujeres. O sea, estamos hablando que esos niños van a crecer con 3 apellidos por la orden de un tribunal argentino. Mira, entonces, en la institución del matrimonio no se puede devaluar ni degradar. Sí. Te voy a hacer, y vamos a cerrar. Yo estoy muy preocupado con los abogados, porque en las últimas conversaciones y lugares donde he ido, mesas redondas, conferencias, entiendo que los abogados se han convertido en exégetas de palabras. Quieren coger una palabra y esa palabra le permite hacer, pero... Y lo peor, Daniel, es que están alquilando su pensamiento. No, mira lo que está pasando en República Dominicana, y brevemente lo voy a decir. Esos constitucionalistas de alquiler, como yo les llamo, que están diciendo que la Constitución no prohíbe las primarias abiertas, son los mismos constitucionalistas que dicen que el artículo 55 no impide el matrimonio entre homosexuales y que aquí se puede instaurar el matrimonio entre homosexuales. Son los mismos que dicen que el artículo 37 no prohíbe el aborto y que aquí se puede despenalizar el aborto.
son los mismos que dicen que el artículo 63 no implica que la familia ocupe un plano superior al Estado y que el Estado está por encima de la familia en cuanto a la educación de los hijos y el tipo de educación que los hijos van a llevar a cabo. Entonces eso es muy preocupante porque son esos constitucionalistas de alquiler los que están dando el mal ejemplo, porque están poniendo a las leyes y la Constitución a decir lo que no dice y lo que es peor, por dinero, porque están alquilando sus convicciones, ahora como ellos lo quieran interpretar, no como lo diga algo. Exactamente. Bueno, José, son sofistas. Yo me he dado cuenta que aquí hay que trabajar más el pensamiento jurídico y ser menos sofista. Exacto. Bueno, les voy a agradecer de manera feliz su presencia aquí, pero ya hemos pasado del horario del programa y pues no podemos seguir abusando de los técnicos que tienen compromiso con la programación que pues sigue en términos de horario este programa. Ha sido una buena introducción para temas que son poco tocados. Ya volveremos. Aquí, pero ya lo tendremos de nuevo por aquí. Claro. Amigos televidentes, esta ha sido su presentación de La Noche al Día. Nos despedimos.